Hola, en este video vamos a resolver la actividad 25 de la unidad 5 que se encuentra en la página 285 del material de estadística 1 del ciclo básico a distancia. La actividad nos dice: el coeficiente de inteligencia de un grupo de 500 niños tiene distribución normal con media de 100 y varianza igual a 225. Se pide que calcule a. ¿Cuántos niños tienen un coeficiente comprendido entre 80 y 140? B. ¿Qué valor del coeficiente de inteligencia deja por encima el 5% de los niños que tienen un coeficiente de inteligencia más alto? Que el coeficiente de inteligencia tiene una distribución normal con media de 100 y varianza igual a 225 se denota de la siguiente manera. X tiene distribución normal con media de 100 y varianza de 225. El inciso A nos pide calcular cuántos niños tienen un coeficiente comprendido entre 80 y 140. Para ello, vamos a calcular la probabilidad de que un niño tenga un coeficiente intelectual entre esos valores. Y luego, al valor obtenido, lo vamos a multiplicar por 500 para así obtener la cantidad de niños del grupo que tienen un coeficiente intelectual entre 80 y 140. La probabilidad de que un niño tenga un coeficiente entre 80 y 140 se la denota de la siguiente manera. Probabilidad de que X se encuentre entre 80 y 140. Representemos gráficamente estos valores para visualizar lo que estamos buscando. Recordemos que la representación gráfica de una distribución normal tiene una forma de campana, cuyo eje se encuentra en el valor esperado de la variable que representamos con mu y es la media, en este caso igual a 100, y que es simétrica. La probabilidad que estamos buscando gráficamente corresponde al área sombreada debajo de la curva. En Matemática 2 vimos que podemos calcular áreas a través de integrales, pero es muy complejo el cálculo de esta integral. Por suerte, hoy en día los software y aplicaciones han simplificado este cálculo. Pensemos, ¿cómo podemos calcular la probabilidad acumulada entre 80 y 140? Podemos obtener la probabilidad acumulada hasta 140 y restarle la probabilidad acumulada hasta el valor de 80. Con eso vamos a obtener la probabilidad que estamos buscando. Para hacer este cálculo vamos a usar Infostat. Vamos a la pestaña de estadísticas, luego a probabilidades y cuantiles, y allí cargamos la media igual a 100, la varianza de 225 y el valor de X de 140. ¿Cómo interpretamos esta salida? Vemos que la probabilidad de que X sea menor a 140 es de 0,9962. Esta es la probabilidad que nos interesa de esta salida, pero también podemos ver que la probabilidad de que X sea mayor a 140 es de 0,0038. De igual manera, cargamos los datos para un valor de X de 80 y vemos que la probabilidad de que X sea menor a 80 es de 0,0912. Si efectuamos la resta entre 0,9962 menos 0,0912, nos da por resultado que la probabilidad de que un niño tenga un coeficiente intelectual entre 80 y 140 es de 0,905. Por lo tanto, para el grupo de 500 niños, multiplicamos 500 por la probabilidad obtenida de 0,905 y vemos que aproximadamente 452 niños tienen un coeficiente intelectual entre 80 y 140. Al usar software como Infostat, que nos facilitan los cálculos, podemos trabajar directamente con la variable X, pero también podemos trabajar con la variable estandarizada. Para calcular Z, la variable estandarizada, utilizamos la siguiente fórmula. Z es igual a X menos la media sobre la desviación estándar. Conforme a los datos de esta actividad, la media es de 100. ¿Y a cuánto es igual la desviación estándar, es decir, sigma? Es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza, conforme a los datos de la actividad, es de 225, la desviación estándar es igual a 15. Entonces, para X igual a 80, Z es igual a 80 menos 100 dividido 15, lo cual da por resultado
menos 1,33. Para un x igual a 140, z es igual a 140 menos 100 dividido 15. Por lo tanto, z es igual a 2,67. Entonces, la probabilidad de que el coeficiente intelectual de un niño se encuentre entre 80 y 140 va a ser igual a la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1,33 y 2,67. Nuevamente podemos visualizar esto en un gráfico. La media cuando trabajamos con la variable z siempre va a ser 0 y la desviación estándar, al igual que la varianza, siempre va a ser igual a 1. Entonces, al igual que hicimos al trabajar con la variable x, podemos calcular la probabilidad acumulada hasta el valor de 2,67 y restarle la probabilidad acumulada hasta el valor de z de menos 1,33. En InfoStat cargamos la media igual a 0, la varianza de 1 y en valor de x pondremos el valor de z que hemos calculado, 2,67. En este caso yo usé algunos decimales más. Del mismo modo haremos para un valor de z igual a menos 1,33. Obviamente que las probabilidades obtenidas son iguales a aquellas que resultaron al trabajar con la variable x. Efectuamos la resta entre la probabilidad acumulada hasta un valor de z de 2,67 y la probabilidad acumulada hasta un z de menos 1,33, lo cual nos da por resultado la probabilidad de que un niño tenga un coeficiente intelectual entre 80 y 140, que es igual a 0,905. Finalmente, en el grupo de 500 niños habrá aproximadamente 452 niños con un coeficiente intelectual entre 80 y 140. El inciso B nos pide calcular qué valor del coeficiente de inteligencia deja por encima el 5% de los niños que tienen un coeficiente de inteligencia más alto. Trabajando con la variable x, planteamos que la probabilidad de que x sea mayor a un valor x sub 0 es igual a 0,05. X sub 0 es nuestra incógnita. Gráficamente vemos que a la derecha de x sub 0 se encuentra representada bajo la curva una probabilidad de 0,05. Este valor de x sub 0 se puede obtener de manera directa en InfoStat cargando la media de 100, la varianza de 225 y la probabilidad de que x sea mayor a un valor de x sub 0 de 0,05. Como resultado, vemos que el valor de x sub 0 es de 124,67. Es decir, que el 5% de los niños que tienen el coeficiente de inteligencia más alto tiene un coeficiente superior a 124,67. Veamos otra manera en que podemos resolver este inciso. Si trabajamos con la variable z, planteamos que la probabilidad de que z sea mayor a un valor z sub 0 es igual a 0,05. Z sub 0 es ahora nuestra incógnita. Para que veas otra variante a la resolución, podríamos resolver esto pensando que es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor a z sub 0. Es decir, la probabilidad de que z sea menor a z sub 0 es de 0,95. Entonces, cargamos en InfoStat 0 en la media, 1 en la varianza y 0,95 en la probabilidad de que z sea menor a un valor de z sub 0. El valor obtenido es un valor de la variable z. Z sub 0 es igual a 1,6448. También podemos observar que el programa indica que la probabilidad de que z sea mayor al z sub 0 obtenido es de 0,05. Te propongo que permanentemente pienses en las distintas relaciones posibles al resolver ejercicios de una variable con distribución normal. Como dijimos, el valor obtenido es un valor de z, pero para tener completa la actividad es necesario conocer el valor del coeficiente intelectual que supera el 5% de los niños que tienen el coeficiente de inteligencia más alto, es decir, el valor de x sub 0. Recordando que z sub 0 es igual a x sub 0 menos la media dividido la desviación estándar, y despejando esta expresión a x sub 0, tenemos que x sub 0 es igual a la media más z sub 0 por la desviación estándar.
Reemplazando por los datos de nuestra actividad, x sub 0 es igual a 100 más 1,6448 por 15. Obviamente nos tiene que dar igual resultado que al trabajar directamente con la variable x. X sub 0 entonces es igual a 124,67. Es decir, que el 5% de los niños que tienen el coeficiente de inteligencia más alto tienen un coeficiente superior a 124,67. Gracias por tu atención y hasta el próximo video.